Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Durango y vamos a enseñarles cómo conectar un analizador de redes Fluke 434 serie 2. Para esto antes debemos de contar con el equipo de protección necesario, guantes, lentes y casco. A continuación veremos la configuración que tiene el equipo Fluke 434 serie 2, que es un analizador de redes. Para esto procederemos a encender el equipo. En su inicio nos aparece una pantalla donde se muestran la fecha, la hora, la configuración que tiene o el tipo de conexión, la frecuencia, el parámetro de voltaje, la norma con la que se comparan esos tipos de parámetros y las pinzas amperimétricas, que es la configuración de esas pinzas, su atenuación o cualquier otro parámetro a medir. Dentro de esto es importante resaltar que se tiene que configurar la fecha para tener una idea de los parámetros que se van a medir y cuánto tiempo se van a estar midiendo. También el analizador cuenta con el tipo de conexión. Para esto se procede a utilizar el botón de Setup, luego Manual Setup, después se le presiona Enter al lugar donde está la configuración y se muestra una pantalla donde vienen 3 páginas de diferentes tipos de conexiones. Para esto se tiene que conocer el lugar o el transformador a medir para poder identificar el tipo de conexión que éste lleva. En esta ocasión utilizaremos la de estrella con neutro y que está aterrizado el neutro a tierra. Ahí se muestra la configuración. Se muestra la configuración de la conexión. Después regresamos a nuestro menú principal, en donde se configuran ahí los parámetros a medir. Para esto cabe mencionar que se tienen que tener, como dije antes, los parámetros que tiene la carga. Teniendo esto como base, nos tenemos que fijar en los parámetros de la carga que se va a medir. En esta ocasión se tiene, como mencionado antes, la conexión estrella con neutro aterrizado a la Tierra. Se tiene un parámetro de 60 Hz y el voltaje que existe entre cada fase del transformador, que es trifásico, son de 220 volts, por lo cual se seleccionó un rango en el que entre este parámetro. Una vez configurado el equipo de acuerdo a los parámetros del transformador, debemos identificar lo que vamos a conectar. Contamos con espacio para 3 fases, neutro, tierra. En corriente tenemos para 3 pinzas y de nuevo neutro. Primero debemos saber que el analizador está apagado. Comenzamos con tierra. Seguido de neutro. Para conectar las pinzas de voltaje debemos comenzar con fase 1. Fase 2 y fase 3. Ahora seguimos con pinzas de corriente. Primeramente el neutro. Y seguir el orden en que conectamos las pinzas de voltaje. Fase 1 de corriente. Fase 2. Y fase 3. De calles, güey. Para utilizar el analizador de redes en el transformador,
Vamos a primero medir los parámetros de corriente y voltaje como precaución. Vamos a utilizar el amperímetro de gancho tipo Fluke que soporta hasta 1000 amperes de corriente. Este parámetro lo podemos observar también en el transformador, en el interruptor termomagnético. Una vez midiendo, teniendo en cuenta estos parámetros, procedemos a configurar el analizador de redes. 2, 3. Para la conexión en el transformador se tiene que hacer mientras el analizador se encuentra apagado. Por seguridad, siempre se conecta la sonda de voltaje de tierra primera. Para medidas de seguridad, el transformador estará desenergizado. Seguidamente se continúa con la sonda de neutro. Seguido por la primera fase la segunda fase y la tercera fase. Una vez conectadas las ondas de voltaje, se proceden a conectar las ondas de corriente. Primero se conecta la sonda de corriente de neutro, siempre verificando que la flecha vaya en dirección hacia donde va la corriente. Es importante cuidar el seguro de la sonda para que no se desconecte. Se conecta y se gira hacia un lado. La pinza de la fase 1. La fase 2. Y la fase 3. Realizan las mediciones, se procede a la desconexión del equipo. Para esto, primero se debe de apagar el equipo y quitar el cableado. De la misma forma en la que se conectó, pero al revés. Es decir, primero las pinzas amperimétricas y luego las de voltaje. En este caso, por seguridad, estamos haciendo la práctica en un transformador desenergizado, pero en el caso de estar energizado es importante recordar que no se deben de usar ni collares, anillos, pulseras, relojes, y se debe de tener todo el equipo de protección apropiado, como cascos, lentes, guantes y de preferencia zapatos de seguridad. Bueno, ahora vamos a proceder a la desconexión. Primero vamos a desconectar de la misma manera las fases, quitando el seguro. La fase 2. La fase 1. Y luego el neutro. Después vamos a proceder a retirar las pinzas de voltaje, comenzando por las fases. Fase 3, fase 2, fase 1. Después el neutro y por último, tierra.